Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Igualmente saludamos a los internautas que nos ven a través de las distintas redes sociales por las cuales podemos estar en comunicación y por supuesto a quienes acceden a las diferentes plataformas de televisión global, especialmente Roku, que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda internacional que presenta nuevos episodios. Un año electoral a nivel mundial que está poniendo a prueba los sistemas democráticos y sobre todo los sistemas electorales a escala orbital. Elecciones, nuevos liderazgos, liderazgos reinventándose, intentando volver al poder, regresar, el efecto pendular entre la izquierda y la derecha, el desgaste natural del ejercicio del poder y también, como siempre, las nuevas esperanzas de las campañas políticas, esperanzas que, como hemos analizado en este programa, generalmente terminan en ofertas y promesas incumplidas, insatisfechas. Esperemos que algún día nuestro liderazgo, nuestras instituciones y nuestra ciudadanía a nivel mundial tome conciencia de que las polarizaciones, las divisiones, los fanatismos, los radicalismos y toda forma de extremismo a lo que nos han llevado es a dividirnos como género humano y a seguir discutiendo permanentemente sobre los mismos problemas que no encuentran soluciones. La clave del liderazgo es ir más allá del dicho al hecho, de lo que se promete y de lo que se cumple, de lo que se ofrece y lo que se hace. Esa tan anhelada coherencia en política será determinante. Y decimos esto porque el panorama político internacional, más allá de las elecciones, está ampliamente sacudido por dos sucesos importantes en América Latina. La reciente visita una vez más del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, al presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, en medio de lo que parecía un distanciamiento con un impasse diplomático, porque el señor canciller colombiano había dicho que le preocupaba la democracia en Venezuela. El presidente Gustavo Petro había trinado también diciendo que la democracia debía respetarse, esto haciendo alusión a la imposibilidad que tiene la oposición en Venezuela de inscribir candidatos que habían sido anunciados como la fórmula que competiría contra el mismísimo presidente Nicolás Maduro. Y a última hora se han inscrito un número importante de candidatos que al parecer no tienen opción real de poder por la atomización, la división y por supuesto la hegemonía en el ejercicio del poder de Nicolás Maduro. Este tema va a dar mucho de qué hablar. ¿Cuál fue el propósito de la visita de Gustavo Petro? Propiciar un diálogo nuevamente con la oposición, desmarcarse un poco del discurso radical a propósito de que en Colombia está intentando generar el ambiente propicio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que está puesta en entredicho porque siempre se tiene el temor de que se pretenda la reelección indefinida como mecanismo e instrumento de hegemonía en el poder. Igualmente, un suceso que lamentamos, no solo desde aquí, sino la comunidad internacional, ha sido este impasse diplomático entre Ecuador y México por la ocupación de una agencia diplomática para capturar a
un ex vicepresidente. Y no voy a mencionar nombres, porque los protocolos del derecho internacional dicen que cualquier agencia diplomática, se llame embajada, consulado, organismo internacional, tiene un fuero especial que debe ser protegido. Las autoridades del país en territorio no pueden desconocer estas facultades y estas capacidades. Ingresar a estos recintos implica una violación de soberanía que ha generado un cataclismo en las relaciones binacionales entre México y Ecuador, quien ha respondido el gobierno mexicano con el cese en las relaciones diplomáticas. Para analizar estos grandes temas, hoy tenemos un panel muy importante. Desde la ciudad de Madrid está con nosotros David Rico Coello. David Rico Coello es estratega político, licenciado en mercadeo, magíster en gerencia de campañas y magíster también en análisis electoral. Es el presidente de la firma consultora Fábrica Política, que ha desarrollado más de 48 campañas políticas en nuestro hemisferio y con un alto prestigio en la consultoría política. Además, David es venezolano y entiende muy bien lo que está pasando con este encuentro entre Petro y Nicolás Maduro. David Rico Coelho, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Parece que tenemos problemas con el audio, doctor David. Bueno, ahí estamos, ya. Muchas gracias por la invitación, Julio César, y un saludo a todas las personas que hasta ahora nos escuchan en tu programa. Muchísimas gracias, doctor David Rico Coello. Desde México está con nosotros el doctor Benjamín Gálvez. Benjamín Gálvez es doctor en Administración Pública, reconocido docente, investigador universitario, con una amplísima experiencia en el análisis político, entre otros grandes temas. Doctor Benjamín Gálvez, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, mi estimado Julio. Saludo con afecto a David y al otro colega. Me disculpan, no sé su nombre todavía. Y pues gracias por estar en este espacio que me das desde México. Saludos a todos. Y es un gusto participar con ustedes en estos temas tan importantes sobre lo que acaba de pasarnos el 5 de abril pasado y pues ya es de todos conocidos, como tú bien lo dices, a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Gálvez. Está con nosotros también desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer de Pellicer. El doctor Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista, estratega político, electoral y, por supuesto, es un experto en economía digital, blockchain y el mundo cripto. Es el representante para América Latina de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Yo honrado de, como siempre, invitarme a un panel ilustre internacional, que seguro que podemos abordar con criterios independientes y rigurosos la realidad que nos está ocurriendo en este continente y en el mundo internacional. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Entremos en materia. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se ha desplazado por sexta ocasión a Caracas para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro. En sus términos, está propiciando un encuentro de paz y de diálogo, reactivar los canales de diálogo entre el gobierno y la oposición,
para que exista paz política en Venezuela ha sido su iniciativa este 9 de abril. Doctor David Rico Coello, esto implica un distanciamiento de la línea dura de apoyo a Nicolás Maduro por parte del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, al hablar de paz política, o es una estrategia para distanciarse un poco específicamente de esos apoyos y que no sigan en Colombia diciéndole que quiere llevar a Colombia por el rumbo de Venezuela? Desde su óptica, ¿cuál es el propósito de estos 6 encuentros? Que a propósito han sido 6 desplazamientos del presidente de Colombia a Venezuela, pero no se ha visto a Nicolás Maduro viniendo a Bogotá. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y la verdad es que es indudable que desde que entró a la presidencia el presidente Gustavo Petro ha intentado acercarse al gobierno venezolano, toda vez que entendemos la cercanía ideológica que existe entre ellos, y también, bueno, evidentemente es un socio comercial importante para Colombia e importante para las relaciones que existe entre los dos países. Cabe destacar también que es evidente que lo que tú me remarcas, y es que el presidente Nicolás Maduro pues pocas veces ha salido de Venezuela. Es cierto también que ha tenido una política de salir muy poco del país. Ha sido muy pocas las oportunidades que hemos tenido de ver que el presidente venezolano salga del país. Lo cierto es que esa situación ha hecho que se genere mucha suspicacia sobre cuáles son las razones por las cuales el presidente Gustavo Petro ha decidido tomar la iniciativa de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, aun cuando había cierta ruptura en las relaciones, había cierto distanciamiento motivado principalmente por las últimas declaraciones que había dado el presidente Petro con respecto a la no inscripción o la inhabilitación de María Corina Machado. Lo que podemos ver, sobre todo en las últimas horas, es que el presidente Gustavo Petro se reunió con líderes de la oposición venezolana, incluso empieza a haber rumores sobre con quién se reunió, y se está especulando que pudo haber sido con el líder del estado Zulia, el hoy gobernador del estado Zulia, que es fronterizo con Colombia, y que además es el candidato presidencial por su partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, quien al parecer, bueno, fue con quien se reunió y con quien tuvo esta reunión el presidente Gustavo Petro. Siendo así, cabe destacar que lo que parece buscar Petro y lo que parecen buscar con estos encuentros es justamente o principalmente llegar a una resolución en los conflictos que está teniendo Venezuela en materia política. Es evidente que Gustavo Petro está fungiendo de puente conector entre la oposición venezolana y el gobierno. Para el gobierno de Nicolás Maduro es prioritario, es preponderante la necesidad de construir una imagen que sea lo más plausible, lo más sana, lo más cercana a lo que significa la democracia en el continente. El presidente Nicolás Maduro ha buscado de todas las maneras posibles tratar de verse como un demócrata, y este tipo de encuentros, este tipo de reuniones, pues ayudan a ver a que pueda limpiar un poco la imagen que tiene de dictadura, y que pueda de alguna manera empezar a acercar lazos con con las diferentes instancias democráticas, y un valedor puede ser, sin lugar a dudas, el presidente Gustavo Petro de esta decisión. Así que básicamente lo que estamos viendo es cómo el presidente Petro pues ayuda a lavarle la cara al presidente Nicolás Maduro, y ayuda también
a que pueda verse como un demócrata que todos sabemos que no es. Bajo esta óptica, entonces, el encuentro tuvo una declaración bastante particular. Mientras el presidente Petro habla de la paz política en Venezuela y ofrece sus buenos oficios para, desde la experiencia colombiana, proponer un escenario de diálogo, de encuentro y de solución de las diferencias entre el gobierno venezolano y la oposición, la respuesta del presidente Nicolás Maduro ha sido en sentido contrario, bajo los mismos términos, diciendo que Venezuela siempre estará dispuesta para ayudar a la paz de Colombia. Es decir, necesitan paz recíprocamente, se necesita paz en ambos lados y los dos están dispuestos a servir como mediadores. Recordemos que Venezuela ocupó un papel importantísimo en los diálogos de La Habana, no solamente como garante, sino también como facilitador de algunas rondas de negociación con la FARC, y asimismo ha sido en Caracas un facilitador y un propiciador de los procesos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En México, sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido mucho protagonismo a nivel internacional. El presidente Petro ya ha batido todos los récords de viajes y de agendas y de giras de presidente colombiano en menos de 2 años y siempre está procurando y promoviendo un debate sobre temas coyunturales como el conflicto en Ucrania y principalmente la disputa que hay en Gaza entre Israel, que le ha valido algunas dificultades en las relaciones con el gobierno israelí. Sorprende que el presidente mexicano no ha tenido tanta relevancia a nivel internacional. Desde México está con nosotros el doctor Benjamín Gálvez. Doctor Benjamín Gálvez, ¿cómo han tomado esta noticia de la visita de Petro a Caracas a reunirse con su homólogo Nicolás Maduro? Y la pregunta obligada, ¿el presidente mexicano está más ocupado de resolver los problemas en su territorio que de buscar protagonismos a escala internacional? ¿O cómo ha sido la característica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este sentido? Muchas gracias, Julio, por la pregunta y con todo gusto respondo. Primero, pues coincido en gran parte con David de estas reuniones que, como dices tú, pues no es la primera, es la número 6. Yo, la verdad, pues no llevaba la cuenta, pero me estoy enterando que es la 6, pero sí. Lo que yo veo entre ellos dos, pues son vecinos, son países vecinos como nosotros somos de Estados Unidos, el principal socio comercial y en varios aspectos, el turismo y el intercambio comercial que hay también, las exportaciones, importaciones, somos socios comerciales desde hace muchos años. Y lo que yo veo entre Venezuela y Colombia en este encuentro, como las anteriores, yo creo que Petro, por un lado, busca solucionar algunos de los problemas, sobre todo, pues tenemos gran migración de parte de Venezuela hacia Colombia, como nosotros también recibimos a muchos hermanos migrantes con la mira a cruzar a Estados Unidos. Otros se quedan aquí, se quedan a trabajar o se quedan a vivir, como el caso de, hay un programa que está dirigido especialmente a migrantes. El gobierno mexicano les otorga una tarjeta temporal que la pueden después renovar de fecha y pues tienen beneficios, sobre todo el trabajo, aunque ganen en pesos mexicanos, pero tienen atención de la salud, tienen atención a servicios, no hay distingos entre ellos y algún mexicano, ¿no? Entonces, este tipo de acciones de los gobiernos, yo creo que nos caracterizan porque pues estamos la mayoría unidos, el idioma principalmente que es el español, a diferencia de Brasil que es el portugués, y bueno, la región con Estados Unidos pues es grandísima, muy amplia la población mexicana que desde hace muchos años está por allá. Yo creo que gran parte de Estados Unidos es México, que en un principio
pues era parte del territorio mexicano, y en el 1860, 65, si no estoy mal, el presidente de ese entonces le vendió la mayor parte del territorio a Estados Unidos. Pero pues pasan los años, pasa el tiempo, pasa la historia, y resulta que pues sabemos todavía como si ese territorio fuera de nosotros, porque pues hay muchísimos mexicanos. Nada más en Los Ángeles, California, hay 3 millones de mexicanos, para que se den una idea. De hecho, hay un barrio conocido como el Este de Los Ángeles, yo creo que por ahí ustedes saben, o algunas películas basadas en esa parte de esa ciudad tan grande como es Los Ángeles, California, la conozco. He estado en el este de California y pues parece que estoy en México, ¿no? Porque hay desde comida mexicana, se habla completamente español, o sea, no hay mucha diferencia. Entonces, volviendo al tema de Petro y Venezuela, o Petro y Maduro, pues igual yo veo que creo que entre los dos están colaborando a los múltiples problemas que puedan tener. Tal vez Petro le muestra algunas acciones, algunas propuestas, tal vez Maduro también le regresa las propuestas. Sabemos que tienen, tanto en un país como el otro, gente encarcelada, tanto colombiana como venezolana. Entonces, yo creo que, como decía David, aquí hay un intercambio de acciones, un intercambio de soluciones para esos problemas que ellos, pues, día a día lo viven, ¿no? En sus propios países. Y quiero pensar que ha de ser por eso que tanto Petro ha viajado a Venezuela, no así Maduro. Maduro, pues, igual que nuestro presidente, como bien mencionabas, Julio, pues no le gusta viajar. De hecho, cuando su campaña electoral, él siempre hablaba o mencionó la austeridad republicana. Lo menos que se pueda gastar, sobre todo en esos viajes, ¿no? Entonces, pues no sé si están enterados, él vendió el avión presidencial del anterior presidente, de Enrique Peña. Fue vendido, no fue fácil, no fue rápido, pero ya se vendió. Y bueno, ese dinero lo destinó a apoyar algunas causas o para beneficio de los problemas sociales que se viven, como es la pobreza, salud, la educación, sobre todo educación pública. La pandemia que nos pegó durísimo. El avión fue vendido después de pandemia, entonces eso vino a alivianar un poco el erario nacional. Y pues realmente él viaja, como decía, en línea comercial hasta hoy. Parece que ya ahora está usando aviones militares, o sea, de la Fuerza Aérea Mexicana. De hecho, antier estuvo aquí aquí en mi ciudad, en la capital de Sinaloa. Aquí estuvo en una gira, le tocó ver el eclipse desde acá y se le vio viajar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y todo el personal, igual, todos los funcionarios, viajan en líneas comerciales. Vendió una flota muy grande de aviones privados, jets, ejecutivos y todo lo que se tenía de la anterior administración o de varios presidentes hacia atrás, como él los llama, los neoliberales o los conservadores. Todo eso se vendió. Se vendieron autos, se vendieron casas, se vendieron, bueno, un sinfín de bienes que se tenían desde estas administraciones. Entonces, al igual que el presidente Petro y el presidente Maduro, pues igual él, teniendo de vecino al país más poderoso, uno de los 8 más poderosos, tampoco se visitan, ¿no? Yo creo que en 6 años, porque ya él sale ahora en octubre, en octubre entrega ya la presidencia, y pues no se le ha visto tampoco mucho, porque a él le tocaron los 2 periodos, le tocó una parte de Trump y ahora le toca pues casi para cerrar con Biden, pero pues igual no ha sido una gran relación, una gran o muy estrecha visitas que pueden hacer, ¿no? Igual Biden, yo creo que si recuerdo es una vez nada más que nos ha visitado, y el presidente López Obrador yo creo que son como unas 3 veces, cuando fue a negociar lo del Tratado de Libre Comercio, después volvió con Trump y luego fue ya cuando Biden llegó a la Casa Blanca. Entonces, ese es el panorama, Julio, David, Vicente, que se vive por acá y que se siente en estos momentos o en estos últimos 4 años que llevamos. Bueno, esperemos la relación Colombia-Venezuela pues siga mejorando y que sea para bien para los 2 países, porque pues a Petro le quedan 2 años, Maduro pues no se sabe, se acaba de reelegir.
Y bueno, ¿no? Estuve siguiendo pues a María Corina Machado, que a mí se me hace todavía una gran mujer y que ojalá pudiera llegar a ocupar la presidencia de Venezuela. Eso estaría, yo creo, muy bien, ¿no? Así lo veo yo. Esa es mi humilde opinión. El presidente Gustavo Petro visita Caracas en medio de distanciamientos de los líderes tradicionales de la izquierda y principalmente del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien consideró un exceso la limitación de la inscripción de candidatos de la oposición, específicamente la candidata María Corina Machado y después la candidata sustituta que presentó frente a su inhabilidad, Corina Lloris. Y esto provocó también en Colombia y en otros líderes del hemisferio. Sabemos que Venezuela, el presidente Maduro no tiene una buena relación con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y con otros líderes del continente, específicamente el presidente de Uruguay puso el grito en el cielo diciendo que en Venezuela no había democracia. La pregunta es, ¿estos buenos oficios del presidente Petro provocarán un acercamiento, un diálogo especial entre el gobierno venezolano y la oposición? Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, las reiteradas visitas de Gustavo Petro a Caracas facilitarán que existan elecciones libres y justas, o simplemente es un asunto protocolario y ya está decantado que María Corina no será candidata, que quien quiso poner como candidata fue bloqueada y sectores más cercanos al diálogo y al encuentro con el régimen venezolano han sido partícipes de la negociación entre el gobierno y la oposición, como dicen algunos analistas, con opositores más amigables? Sin duda, no creo que haya muchos actores internacionales que den el más mínimo crédito a esta reunión, que realmente tenga una posibilidad cierta de ser algo positivo en esa línea, o incluso que se lo crean ellos mismos. Es decir, es un movimiento más, creo, estoy convencido que este criterio es completamente objetivo, en la que es obvio que Petro no tiene muy baja la consideración como persona que pudiera ser intermediaria de algo o capaz de crear sinergias. Si ha demostrado algo, es exactamente lo contrario internacionalmente. Ha utilizado normalmente sus visitas, pues unas veces fundamentalmente para atacar al que parece ser quiere convertirse en su némesis, al menos como para crear una especie de realidad política internacional que le pueda convenir, como si fuese una alter ego, una pelea, una dualidad con Milei. Lo hizo así con AMLO, con Andrés López Obrador, y hablando de la unidad Latinoamérica, de un modelo totalmente fracasado, demostradamente, y en esta ocasión no quiere perder la posibilidad de, con la excusa de que obviamente es absolutamente fuera de lugar la consideración siquiera de elecciones libres o democráticas, lo que hay en este momento en Venezuela, y además formalmente ya abiertamente antidemocrática de todo forma y fondo, pues imagino que es difícil ya a estas alturas tratar de ver una lectura en Petro a nivel internacional, a no ser que haya perdido toda objetividad y todo realismo, y la verdad es que todavía crea en serio que puede a través de eso tener una palangana, un palenque, una plataforma internacional que le sea más visible, e incluso que pueda revertir dentro de esa línea ideológica programática que en su día fue el socialismo del siglo XXI, tratar de resucitarlo o de unir las maderas del naufragio. Realmente no le veo una trascendencia política seria,
y realmente podemos incluso intuir si tiene algo de sólido o de unas intenciones serias a nivel político y como gobernante y como jefe de Estado, que a lo mejor hay cosas que ni siquiera vemos, ¿no? Y que tienen que ver pues con temas de resolución, de comunicación con guerrillas o comunicación con intereses que puedan o traten de resolver de forma aliada el gobierno de Venezuela y el gobierno de Petro. Realmente no veo más trascendencia y sobre esa posibilidad que se plantea simplemente veo un fuego de artificio y que realmente tiene que haber o está vacío o lo que hay es algo detrás completamente diferente y que sin duda es beneficioso para ambos gobernantes en una situación bastante precaria por diversas situaciones, cada uno en su país, y desde luego con una proyección cada vez más cuestionable a nivel internacional y a la política internacional, como actores de la región, ¿no? O sea, realmente no veo que puedan extraer algo realmente positivo, seriamente a nivel internacional, y quiero pensar desde un punto muy pragmático que tratan de sobrevivir juntos y de intercambiar algunos tipos de intereses que le puedan traer alguna carta que les pueda servir. Es pura supervivencia. Supervivencia que ha tenido hasta momentos jocosos. Y digo jocosos no en tono irónico. La última declaración, un día antes de este encuentro del presidente Nicolás Maduro, fue una frase que puede ser titular de cualquier medio, no solo político, sino también rosa. Dijo, la vida es más bonita cuando hay diferencias, refiriéndose al impasse que tuvo con el presidente Gustavo Petro hace 15 días, cuando denunció que en América Latina existía una izquierda cobarde. Esto había dicho el presidente Nicolás Maduro, refiriéndose a que, en sus términos, los gobiernos de izquierda de la región no se manifestaban frente a los atentados en su contra. Había recibido atentados que ponían en riesgo su integridad física y su seguridad. La respuesta del presidente Gustavo Petro fue que no había izquierdas cobardes, que por el contrario, la magia de Chávez, dijo el presidente Petro, había sido principalmente la democracia, trabajar en democracia. A esta hora se incorpora a este análisis el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es filósofo, doctor en Relaciones Internacionales, profesor universitario, investigador, analista político, una de las voces más autorizadas e influyentes en la opinión en nuestra ciudad en estos temas. Y doctor Orozco, bienvenido nuevamente al Termómetro y le preguntamos, efectos, propósitos, fines, alcances de este nuevo encuentro por sexta vez entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Un gusto, Julio, muchas gracias por la invitación, un saludo a mis colegas y a quienes nos ven a esta hora. Pues yo tengo que ser muy claro, el efecto inmediato es básicamente una refrendación de lo que va a ser la ratificación de la elección de Nicolás Maduro. Uno de los panelistas escuchándolo decía que Nicolás Maduro ya había sido elegido. Si bien es cierto, no han surtido las elecciones, todos creemos que el hecho de que se haya inhabilitado a Corina Machado, María Corina Machado, y de que la otra candidata también, Corina, haya sido inhabilitada y no haya garantías para la oposición, y de que además Nicolás Maduro aparezca en un tarjetón que es una réplica de sus fotos por todos lados. Ahí creo que más de 13 apariciones. Es una muestra de que en Venezuela no hay unas garantías democráticas para el ejercicio de la libertad, para la garantía de los derechos de la oposición. Y lamentablemente Petro, si bien es cierto, estableció una política exterior de buena vecindad que debía ser así, no puede esto significar digamos, cualquier tipo de aval
cualquier tipo de cheque en blanco para que se haga lo que sea en Venezuela. Yo creo que la política exterior seria debe tener condicionamientos, sobre todo sobre tres ejes fundamentales: el respeto de las libertades humanas, de la democracia, obviamente de los derechos humanos, y obviamente una política de no intromisión en los asuntos internos. Cuando mencionabas el caso de, por ejemplo, el presidente Boric, yo creo que Boric, un presidente reconocido de izquierdas, que se ha gestado en el fervor de las luchas sociales que tuvo Chile, es una persona clara en condenar el régimen de Nicolás Maduro, porque no puede haber una polarización frente a los hechos o frente a los principios fundamentales que todo país democrático, libre y que se considere haga parte de un sistema de gobernanza global propio de ese sistema universal de derechos humanos debería tener. Y este no es el caso de Venezuela. Entonces, la verdad que la declaración de ayer y también las declaraciones que ha dado el presidente Petro viniendo de Venezuela, hablando de que hay unos macroproyectos en distintos ámbitos energéticos, pues son muy lamentables, ¿verdad? Y también eso tiene unas implicaciones para Colombia, porque mientras se habla de palabras altisonantes, en realidad lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, mientras se habla de que en Colombia hay una transformación, de que en Colombia hay unas nuevas condiciones para el cambio, pues en realidad vemos cómo todas las cifras nos indican no solamente que los grupos armados se han fortalecido, se han expandido, de que la situación económica no logra levantarse y de que cada vez más hay una preocupación sobre el curso del país por unas reformas que no logran calar y no logran, digamos, tener una base técnica y, digamos, de propiedad para poder pasar en el Congreso. Y esto, sin duda alguna, pues genera una gran incertidumbre. Entonces, ese intento de refrendar a Maduro dentro de las próximas elecciones y de que hay una estrategia que se va a tejer con la oposición, pues quedan los mismos, digamos, hechos o circunstancias que pasan en Colombia, en donde no hay un avance significativo en materia de justicia y paz, o por lo menos en brindar las garantías de seguridad, en donde no hay tampoco las garantías para que haya unas condiciones económicas adecuadas, y mientras tanto, pues, las personas de a pie, las entidades como empresas y entidades territoriales, pues realmente tienen una situación muy compleja y una situación muy desafiante en donde no ven efectivamente una gobernanza. Obviamente esta situación en materia económica y en materia social en Venezuela es aún más dramática, por lo cual más de 6 millones de personas, cifras declaradas y reconocidas por Naciones Unidas, han tenido que emigrar forzadamente buscando un mejor futuro, y en donde pues realmente no hay una capacidad de una transición y de unas garantías de esa oposición. Así que esta declaración, por más que se tenga que dar una política de buena vecindad, no puede ser un cheque en blanco y debe haber unas condiciones y también unas cortapisas para que no se sigan violentando los derechos fundamentales, sobre todo de la oposición. Derechos fundamentales que sin duda están más allá del entredicho en una flagrante vulneración. Que a unos se les permita ser candidatos y a otros no, con una suerte de filtro, demuestra que el estado de la democracia está deteriorado. Sobre si hay o no democracia en Venezuela se ha discutido muchísimo. Lo cierto es que la democracia tiene tantos epítetos, nombres, formas y expresiones que definirla simplemente en su voz etimológica como el poder del pueblo o el gobierno del pueblo, entendiendo las dos voces griegas demos y kratos, demos pueblo y kratos poder, hoy tendría bastantes dificultades. La mayoría de la teoría política que habla de la democracia ha encontrado cómo este concepto ha ido evolucionando y todavía las naciones del mundo no tienen un modelo único, universalmente aceptado sobre qué es la democracia. Pero sí existen tres elementos mínimos de la democracia que son la alternatividad en el ejercicio del poder. Si una misma persona se mantiene mucho tiempo en el
mucho tiempo en el poder, estaría vulnerando este principal principio mínimo de la democracia, que es la alternatividad o alternancia en el ejercicio del poder. El segundo es el equilibrio y la separación de poderes, que exista plena autonomía. Sabemos que en el caso de Venezuela existen dos poderes más a los que tradicionalmente se conocen en la teoría política, el ejecutivo, el legislativo y el judicial tradicionales, pero en Venezuela la Constitución del 99 creó dos poderes adicionales, el poder moral y el poder ciudadano. Y esos dos poderes adicionales parece que no tienen un equilibrio natural, sobre todo cuando se escucha desde el Ejecutivo dictar instrucciones a los órganos de control y a quienes adelantan actividades. Poder moral ciudadano, y corrijo, el quinto poder en la Carta Política venezolana es el denominado poder electoral, ese poder electoral. Imaginemos, en el contexto de Colombia, que aquí se creará un poder para referirse a la Registraduría Nacional de la Nación y al Consejo Nacional Electoral. Pues en Venezuela es un poder, según la Carta Política, autónomo. Y por último, esa interdependencia y equilibrio de poder debe estar garantizado en la libertad de expresión y de asociación, la libertad de participación. Obviamente, si aplicamos estos tres elementos a todas las democracias del mundo, nos daremos cuenta que pensar en una autonomía de poderes parece a nivel global hasta ser fantasioso. Solo respondamos a esta pregunta. ¿Cómo se eligen los magistrados y los jueces? ¿Cómo se eligen los fiscales? Generalmente hay una intervención en política, que es lo que genera después la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos, independientemente de quién ejerza el poder. Esto no es un asunto de izquierdas o de derechas. Si gobierna la derecha, se instrumentaliza para perseguir a la izquierda. Y si gobierna la izquierda, para perseguir a la derecha, arriba, abajo, hacia adelante, hacia los lados, por detrás, por delante y por todos lados. Así como se escucha, parece un trabalenguas cómo se ha instrumentalizado la justicia en nuestra moderna democracia. Pero como dijo alguien alguna vez, tiene muchos retos, pero es el menos malo de los sistemas de gobierno de los que ha dispuesto la humanidad a lo largo de su historia. Esperemos que esta relación bilateral sirva para propiciar la paz y que no sea solo la paz un discurso, que la paz tenga iniciativas concretas, reales, fehacientes y contundentes del lado venezolano en un diálogo entre la oposición y el gobierno, y del lado colombiano en un proceso de paz que resuelva este gran problema de seguridad que tiene Colombia. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Una situación bastante compleja se ha presentado en Ecuador, y es que agentes de la policía ingresaron a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano. Esto es una flagrante vulneración del artículo 22 de la legislación internacional del Convenio de Viena, que establece la inmunidad diplomática en las embajadas. Por supuesto, esto generó una tormenta política sin precedentes en una sana y constante relación bilateral entre Ecuador y México, y por supuesto provocó la reacción de la mayoría de los presidentes de nuestro hemisferio condenando esta actuación. El presidente Daniel Noboa de Ecuador ha justificado la intervención y por supuesto se ha puesto entredicho la salud del vicepresidente Gras, se ha puesto en entredicho un intento de suicidio, inclusive en medio de la captura, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido a esta reacción suspendiendo, terminando la relación diplomática entre ambas naciones. Doctor David Rico Coelho,
Desde el punto de vista político, más allá de lo que representa este problema diplomático que está enfrentando ahora a dos gobiernos, ¿con qué intención se ingresa a una embajada para capturar a un expresidente que no es simpatizante del actual gobierno? Y más allá de esa actuación y esa vulneración de la ley internacional, ¿tiene alguna intención de orden político? ¿Es un exceso, un abuso? O como han dicho desde la versión ecuatoriana, ¿es un acto de soberanía? ¿Tengo problemas con el audio, doctor David Rico? Lejos de ser un acto de soberanía, es de más bien de una soberana ignorancia en torno a lo que, e inmadurez en torno a lo que debe ser el manejo de la política en Ecuador. Como sabemos, el presidente Daniel Noboa está proponiendo un referéndum consultivo, está poniendo en el debate sobre temas de interés nacional como es la seguridad y el tema tan importante como lo es la economía, la generación de empleo. En Ecuador existen una polarización muy grande entre los seguidores de Correa y las personas que adversan abiertamente a Correa y a sus seguidores, pero esto lo que hace es provocar aún más polarización, motivado principalmente por una necesidad de que el correísmo no vuelva. Entendiendo esto, comprendemos que la medida tomada lo que busca es poder cautivar a ese votante que odia o no quisiera que el presidente Correa vuelva al poder. Entonces, lo que está buscando Daniel Noboa, más que velar por el cumplimiento de la ley y que en el caso de el vicepresidente Jorge Glass cumpla una condena a la que ya ha sido impuesta, lo que realmente busca es mejorar su popularidad, aumentar sus puntos positivos y poder lograr un triunfo en esta consulta para después afrontar la elección presidencial con una mejor aceptación. Es evidente que esta consulta ha sido ampliamente criticada por el alto costo que conlleva una nueva elección después de haber pasado por un proceso electoral a nivel nacional donde él fue electo, para después ir a una elección consultiva en este año y el año que viene volver a convocar elecciones presidenciales como ordena la Constitución. Por consiguiente, a lo que responde realmente es a un elemento electoralista de interés propio y particular del presidente Daniel Noboa. No busca ninguna solución, no busca para nada el cumplimiento de la ley en el Ecuador, y lo que sí busca es que se le compare con Nayib Bukele. Pero lo cierto es que el presidente Daniel Noboa se parece mucho más a Rafael Correa de lo que él cree que lo que se pueda parecer a Nayib Bukele, porque hay una diferencia muy grande entre ambos. Nayib Bukele, bajo ciertos parámetros y tratando de respetar al máximo la democracia y las instituciones nacionales e internacionales, a pesar de algunos excesos, ha sido efectivo a la hora de llevar o ejecutar su ejercicio del poder. Mientras que Daniel Noboa pues, ha sido bastante ineficiente en los pocos meses que tiene de gobierno en resolver los problemas de los ecuatorianos. Así que lo que sí es cierto es que estamos viendo a un presidente bastante responsable, con un conocimiento muy amplio de lo que puede y no puede hacer, porque no es por desconocimiento, sino más bien por irresponsabilidad. Y esto lo que puede generar es avivar aún más la llama de la polarización y generar aún más caos interno en el país. Lo cierto es que hoy el Ecuador necesita urgentemente de una gerencia que de verdad rescate la paz y el libre tránsito y la paz en las calles del Ecuador, así también en la generación de empleo. Esos son los dos problemas que más afligen al ecuatoriano y son los problemas en los que debería estar trabajando
el presidente Daniel Noboa. A poca gente le importa lo que está ocurriendo o lo que ocurre con los políticos. Es un fenómeno natural que ocurre en la política global. Lo cierto es que lo que esperamos del presidente Daniel Noboa es que empiece a trabajar por y para los ecuatorianos y no por y para sus intereses particulares. Muchísimas gracias, doctor David Rico Coello, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Benjamín Gálvez, ¿cómo han tomado en México este atentado y esta flagrante violación del artículo 22 de la Convención de Viena? Policías ingresando a la Embajada de México, un hecho sin precedentes en Ecuador. ¿Cuál ha sido la respuesta más allá de los canales oficiales que han tomado desde la presidencia de México? Pues Julio, ¿qué te puedo decir? Definitivamente es un atropello, es una violación o irrupción a la Embajada de México, que en este caso se considera territorio mexicano, aunque esté el inmueble en tierra ecuatoriana, pero es la representación del gobierno y del país que tenemos. Definitivamente, pues todo el país está triste, por un lado, o todo el país, los analistas, el propio presidente, pues ya el personal de la embajada ya está en México desde antier, en la noche. Ya no hay nadie. Ahí quedó, me imagino, la casa, pues nada más los enseres y los muebles que puede tener todavía. En fin, es una situación, pues, dolorosa, digamos, que según recuerdo no ha habido otra, ni en tiempos de Pinochet, como dijo el presidente AMLO, y algún otro país que se recuerde no lo había habido, ¿no? Hasta ahora. Entonces, Ecuador y México pasan a la historia, uno por ofender y el otro por resistir, pero pues somos un país que recibe a todos los extranjeros con los brazos abiertos. No es el primer caso de asilo, ya ha habido otros ecuatorianos que también tienen asilo en México, como el caso de Evo Morales, que es de Bolivia, pero también está por acá, y tantos más. La lista es interminable de tanta gente que le ha pedido asilo a México y pues son bien recibidos. Entonces, desconozco las leyes ecuatorianas si tienen la facultad para intervenir a buscar a una persona en un territorio que no es propio y que deben de respetar de acuerdo a la Carta Internacional de la última reunión en Caracas, y otros lineamientos internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Ya la canciller Bárcena pues ya envió digamos, los escritos donde dan a conocer el hecho de lo que ha pasado, y pues la OEA también está enterado de eso. De hecho, hubo una reunión ayer y pues todo el mundo está así como que indignado por lo que le hizo Ecuador a México. Algunos presidentes de otros países pues también han expresado su inconformidad y dan el apoyo a México. Pero en fin, por otro lado, he escuchado comentarios esta mañana platicando con un colega de acá, pues me decía que tal vez el presidente Noboa estuvo en su derecho porque pues se trata de una persona buscada por la justicia y recluida en una embajada desde diciembre, y el artículo que leí por ahí también de un mexicano sobre el artículo fue publicado el sábado. Y dice: Embajada de México, $, hotel de lujo, porque teníamos a este huésped dentro de nuestra embajada. Entonces, como tú decías ahorita, la izquierda busca a la derecha busca a la izquierda. Entonces, pues son los tiempos convulsionados, como tú al principio también lo manejaste en la introducción, de cómo la democracia a veces pues también se vulnera, se atropella, y pues el presidente Noboa llega en una etapa intermedia. Creo que le quedan meses o casi un año nomás de gobierno, porque se convocaría elecciones de nuevo. Y pues la verdad, pues es un hecho lamentable, Julio, Vicente, mucho gusto, doctor
Gabriel y David. Todavía lo estamos lamentando los mexicanos a menos de una semana que ha pasado esto. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Gálvez, por estar con nosotros hoy nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, Julio. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, acto de soberanía, ejercicio de seguridad por parte del gobierno de Daniel Noboa, enviando a los cuerpos policiales para capturar a quien está siendo investigado por delitos en su país, el vicepresidente Jorge Glass, o una flagrante violación de la Convención de Viena en su artículo 22 que protege la inmunidad de las embajadas? Sí, la verdad es que no veíamos algo así. Yo creo que el precedente fue precisamente el ataque e incendio de la Embajada Española de Guatemala en 1980, una gran matanza. Pero claro, aquello era una época muy diferente. Habían dictaduras, guerras civiles, situaciones que no pudieron ser aclaradas hasta 4 años después, cuando ya hubo un gobierno democrático en Guatemala. Es decir, ¿cómo es posible que en 2024 haya acontecido una violación así, ¿no? Incluso suponiendo que tuviera alguna base de requerimiento de razón en cuanto a sospechas, el gobierno ecuatoriano no tiene ningún sentido. Es difícil creer en este contexto, como digo, no en un contexto de la Guerra Fría, dictaduras de todo signo por toda Latinoamérica y violaciones de todo tipo. En el contexto actual, también que haya sido producto de una torpeza, ¿no? Es decir, como advenedizo. Es muy difícil, estamos hablando de diplomacia, cualquiera, entre comillas, tiene una mínima base de qué es una embajada. En principio, habrá que ver realmente a qué responde, si hay detrás de eso situaciones de inseguridad dentro del mismo gobierno ecuatoriano, o incluso pues, sea posible que en una desesperada y absurda maniobra trate de llamar la atención y de posicionarse, llamar la atención de posicionarse en esa línea que parece fraguarse, la que pueda haber, pues que va desde Bukele a Milei y que pasa pues la posible advenimiento de Trump en unos meses y que de alguna forma quería demostrar fuerza o algo así. En cualquier caso es un hecho absolutamente inaudito. No creo que sea significativo, quiero decir, de un síntoma, esperemos que no, regional. Y lo que sí nos llama es, con cierta preocupación, es que cada vez yo sí que creo en una hermenéutica un poco más sólida, más profunda, menos superficial, en la que se están perdiendo los criterios, precisamente de lo que se ha hablado antes, criterios de realmente qué es una democracia. Nosotros tendemos, en la plataforma de innovación política, tenemos muy claro, a partir de la teoría pura de la República de García Trevijano, es decir, que realmente se está perdiendo y está existiendo mis valores que disuelven y pervierten incluso el mismo concepto y la misma semántica de lo que es la democracia. Y no hay más remedio en la praxis, en la pragmática de la política y del establecimiento de un sistema político para que pueda funcionar de verdad un ordenamiento jurídico serio y democrático. En un sistema democrático tiene que haber una democracia de lo que nosotros llamamos procedimental, no un simple ejercicio semántico, sino una democracia procedimental. Y eso es impepinable, pasa por una división real de poderes en su origen, y eso es perfectamente posible, tanto por el cruce de poderes completamente separados, como en el caso de Estados Unidos, y el caso del Poder Judicial, y luego votación directa por parte de los otros dos poderes, como por propia votación en sistemas en el caso judicial, dentro de un ámbito del derecho y de forma totalmente independiente, y los otros dos poderes entendemos que el diputado de distrito en el legislativo, la doble vuelta, que es lo que hace que realmente la sociedad civil tenga las dos
criterios elementales, que son el criterio de decisión, que eso es tener la soberanía, la capacidad de decidir y de controlar el poder. Solo así es posible. Necesitamos el diputado de distrito, recuperar el diputado de distrito de una forma real, solvente y material seria en todo el continente, hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano, como queramos llamarlo, y desde luego la separación drástica de poder seguir eligiendo directamente al presidente de la República y no esas llamadas de sirena que están haciendo la socialdemocracia hacia sistemas parlamentarios totalmente decadentes, como el caso de la Europa occidental continental. Así que realmente eso, unido a que si algo ha demostrado el siglo XXI, como el mismo García Trevijano decía, era que esta estructura estatal trata de apoderarse y hacerse con todos los poderes del Estado y de subvencionar, pagar y tener bajo un mismo poder a través de los partidos políticos que controlan la elección y de todos los poderes del Estado. Hay que separar el Estado de la nación. La única forma es una democracia procedimental en la que el legislativo sea autosuficiente incluso económicamente y ya hay una elección directa entre el electorado y su representado. Nada de representar ideas. Las ideas no se representan, se practican y se ejecutan en proyectos. Y son las personas las que se representan a través del diputado distrito y un poder ejecutivo que sea directamente elegido por el pueblo soberano y, por supuesto, a dos vueltas para que quede siempre patente la mitad más uno, es decir, la capacidad de decisión soberana del pueblo. Hasta que estos cambios estructurales, realmente la democracia procedimental vuelva, si es que alguna vez estuvo, en algún momento, en algunos sí, aunque sea abre el espacio, pero se vuelva y se consolide con las necesidades actuales en el continente, creo que va a haber un periodo de impasse, un periodo de incertidumbre de criterios en el continente, que es lo que está viendo ahora, en la cual los modelos socialistas que han fracasado del siglo XXI conviven con modelos que tratan de surgir y de proponer algo que realmente afronte y pueda resolver los problemas y a su vez dar un sistema realmente democrático, que es lo que parece intentarse. Veremos a ver cómo evoluciona las alternativas que están ocurriendo en los 2-3 últimos años. Así que la democracia procedimental y el diputado del distrito, el legislativo y la separación del poder ejecutivo es la única solución, no hay otra. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros hoy en El Termómetro. Un honor, un placer con personas siempre del alto nivel que tú, por supuesto, traes y me haces participar, siempre a tu disposición del programa y de los televidentes, que es para quien realmente tratamos de hacer este esfuerzo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Doctor Gabriel Orozco, su análisis sobre este tema. Ha transcurrido el tiempo, pero es muy importante comprender qué es lo que está pasando en el Ecuador. Doctor Orozco. Sí, básicamente lo que ha habido es una violación flagrante al derecho internacional público, al derecho de la digamos, necesidad de respeto de los cuerpos diplomáticos que son, hay que recordarlo también, parte integrante del Estado soberano. Eso es lo que justamente vino a reconocer la Convención de Viena. Y como lo decían anteriormente varios contratos, ha habido casos, no solamente el caso en Guatemala, ha habido otros casos, inclusive por parte de estados importantes, como lo fue Israel en Damasco, y inclusive otros estados en donde han incursionado en embajadas de otros países, y realmente hay una condena significativa del sistema internacional para que se respete la Convención de Viena. Yo creo que Ecuador está trasegando un camino de una especie de autoritarismo, tratando de mostrar de que su política interna y de que esa figura que quiere transmitir Daniel Noboa del hombre de acciones, no de palabras, de que puede pasar por encima de cualquier
cualquier cosa para hacer cumplir su palabra, pues primero no es parte integral de la tradición de Ecuador en materia de política exterior. Tengo que decirlo acá, yo viví unos años en Ecuador, trabajé en una organización internacional allá, y Ecuador se caracterizó por ser un férreo defensor del derecho internacional y de la normativa, en donde pues también hay que decirlo, por parte de Colombia, su territorio fue violado en la operación que dio de baja a Raúl Reyes, y pues recurre a instancias internacionales, y Ecuador ha tenido una tradición en ese sentido. Pero además también pues lo que vemos es una situación en donde una región en que, digamos, ciertamente se logran, a grosso modo, respetar los principios del derecho internacional y lograr consolidar una zona de paz como es caracterizada la región, en donde no hay conflictos entre los estados. Pueden haber, digamos, conflictos intraestatales, como es el caso de Colombia, y en el caso de México ciertamente también hay problemas de seguridad interno, pero no hay una amenaza como si sucede eso en Oriente Medio, digamos, sí llamaría esto una violación sistemática del derecho internacional y una crisis, digamos, diplomática que esperaríamos. Eso sí, creo yo que habría que acompañar cualquier iniciativa para que se resuelva por vía o por otra vía, porque creo yo que los países latinoamericanos tienen que unirse para tratar de afrontar estos problemas transnacionales. Es cierto que el caso del vicepresidente Jorge Glass no era un problema en términos de crimen organizado, sino un tema de un refugio a quien se le denominaba un perseguido político, y es cierto que ya pesaban varias condenas sobre él, pero también es cierto, son 3 documentos, también es cierto que había unas circunstancias, digamos, de crisis dentro de Ecuador que también llevan a que este tipo de actos lo que hacen es tratar de darle oxígeno o tratar de darle como un sentido de autoridad a Daniel Noboa para pues opacar su gestión, para tratar de pensar lo que realmente importa y así poder tener una especie de cortina de humo, porque ciertamente, pues como lo han dicho otros contertulios, la situación en Ecuador no parece mermar en términos de las bandas criminales y tampoco en términos de la situación económica. Así que esperemos que esto se pueda resolver, pueda volver a retomarse los caminos del diálogo. Ciertamente Daniel Noboa, un presidente muy joven, pero una persona pues que tiene un desafío muy grande, y ojalá se pueda resolver esta situación. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros en el termómetro. Lo hemos visto, un diálogo binacional entre Colombia y Venezuela, el presidente de la República, Gustavo Petro, visitando Caracas a su homólogo Nicolás Maduro para potenciar la paz política. El discurso tiene que ser traducido en acciones, acciones de reconocimiento del otro, acciones que potencien la hermandad y la unidad, no solo entre las dos naciones, sino a nivel interno. La polarización, la división es el combustible de la violencia. Es hora de ponerse de acuerdo para resolver los grandes problemas que tanto afectan a la ciudadanía en Colombia y en Venezuela. Hablar, pero hacer es más importante que decir. Las acciones dejan un legado, los discursos provocan lecturas. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en Ecuador, desde aquí nuestra total condena y rechazo a un acto como este. No se puede pretender desde la seguridad vulnerar los derechos internacionales y constitucionales de las personas, sean de izquierda o sean de derecha. Si lo hace un gobernante de derecha persiguiendo uno de izquierda, lo señalaremos aquí. Y si es al revés, exactamente igual.
porque la ley no prefiere ideologías, ni posturas, ni posiciones. El respeto a la integridad de una nación y de un Estado tan importante como México, al igual que todas las naciones del mundo, dice mucho del carácter de un gobernante. La diplomacia no es un asunto meramente protocolar. La diplomacia es una evidencia de la cultura política, del avance de la sociedad y del talante de los liderazgos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.